Mi abuelo Andrés nació en una vereda del municipio de Vélez, en Santander. Y al igual que todos los muchachos, pues disfrutaba ayudando en las labores del hogar y jugando y estudiando. Resulta que uno de esos días, donde estaba ayudando a batir la guayaba para producir el bocadillo, después de 18 horas de estar ahí a tanto calor, lo enviaron a llevar un pedido a un pueblo vecino. Y durante el trayecto le cayó un fuerte aguacero, a lo que él pues, no le dio mucha importancia. Sin embargo, 2 semanas después empezó a sentir que las manos se le dormían, que estaba perdiendo la sensibilidad en su cuerpo y que unas manchas rosadas estaban apareciendo por su piel. Eso sí le preocupó y se lo comunicó de una vez a la mamá. Ella habló con un médico amigo de la familia y le pidió que llevara al muchacho para hacerle unos exámenes y unas pruebas. Una semana después, el médico llamó a la señora y le dijo: «Su merced, el muchacho lo que tiene es lepra». Lepra, lepra, esas palabras calaron en la señora y cayeron como un baldado de agua fría. Inmediatamente se puso a llorar y sollozando llegó a su casa. Con el marido sacaron las cositas que tenía Andrés, la cama y la ropa, donde él comía, y lo llevaron para la pieza de los chécheres. Al día siguiente llegó la policía y trasladó a Andrés desde su vereda hasta el lazareto de Contratación. Al llegar al lazareto, encontró que habían unos retenes, y en esos retenes estaba la policía custodiando. Los retenes existían 9 alrededor de todo el lazareto para que los enfermos no se pudieran escapar de ahí. Y el lazareto es el lugar para albergar a los enfermos de lepra. Después, en los retenes, pues lo recibió una policía sana. Y la policía lo trasladó hasta una casa grande que denominaban la administración. En esa casona lo reseñaron y le cambiaron las monedas que él traía, la plata que él traía, se la cambiaron por monedas que únicamente circulaban dentro del contexto del lazareto. Además de eso, le tomaron fotos y le hicieron el documento de identidad. La cédula parecía una libretica y sería su identificación por el resto de sus días. Después de esto, pues Andrés quedó pues, un poco como confundido. Llegó la policía enferma y lo llevó para el interior del poblado y allí lo ubicaron. Cuando yo digo policía enferma y policía sana, es que allá dentro de nuestro contexto, el que es enfermo de lepra se le dice el enfermo y el que no la tiene es el sano. Y así con todas las personas. Resulta que después, allá de que estuvo en el lazareto, se ubicó, fácilmente hizo amigos, pues todos tenían la misma enfermedad, y rápidamente aprendió la labor de la sastrería, aprendió a jugar tejo, se enamoró a los 4 años, se casó, de esa unión tuvo una hija, mi mamá, y así fue pasando el tiempo. Resulta que, bueno, todo era color de rosa. Sin embargo, llegó un día una ley del gobierno que decía que por obligación todos los hijos de los enfermos deberían ir a asilos. Empezó el trauma, llegaron, el corregidor era el que dirigía la policía allá interna, y llegaron y a la casa de mi abuelo se llevaron a mi mamá para el asilo María Auxiliadora, que quedaba ubicado en otro municipio, en Guadalupe, en Santander. Resulta que una vecina tenía un niño también, eran sanos, a los sanos los llevaban a asilos para sanos y a los niños que eran enfermos a asilos para enfermos. El niño era sano, se lo llevaron para el asilo San Bernardo, que quedaba ubicado en el municipio de Guacamayo, también en Santander. Resulta que la mamá de este niño sí no aguantó el hecho de que se lo llevaran. Ella gritaba, corría por las calles como loca, llegó a la casa, se roció gasolina y se incendió. Eso marcó un trauma en la población durante muchos años. Todo esto ocurría porque resulta que Colombia se estaba llenando de leprosos, decía el gobierno, y que eso estaba perjudicando la comercialización de sus productos con otros países. De tal manera que el gobierno tomó la determinación de dividir a Colombia en 3 distritos. El distrito número 1 correspondía a la parte nororiental de Colombia y el lugar donde deberían ir todos los enfermos que aparecieran ahí
era a contratación. El distrito número 2 estaba ubicado en la parte norte de Colombia. Eso quería decir que todos los enfermos que aparecieran en esa zona tenían que ir a Caño del Oro, que estaba ubicado en Cartagena. Después lo pasaron para la isla de Tierra Bomba. Tierra Bomba fue bombardeado en el año 1955 por la Fuerza Aérea Colombiana, pero previamente le trasladaron a los enfermos para Agua de Dios y para contratación. Y el distrito número 3 abarcaba toda la parte suroccidental de Colombia, y el enfermo que apareciera en esa zona debería ser trasladado por obligación a Agua de Dios. Resulta que el médico noruego Gerard Amarwar Hansen descubrió la forma de controlar el bacilo que producía la lepra. Se llamaba Microbacterium leprae. Y una vez se supo cómo se podía controlar, se acabaron los lazaretos en Colombia. Fue el año de 1961. El gobierno sacó una ley donde decía que abolidos y empezaban a ser municipios común y corriente con todos los derechos que tenía cualquier municipio de este país. Sin embargo, pues para la gente que habitaba en el pueblo, eso no fue una solución. Si alguien venía aquí a Bogotá y decía que era de contratación, estaba marcado por ese estigma. Y entonces nadie quería decir que era del pueblo. De igual manera, habían muchas restricciones que hacían que la gente no quisiera volver también al lugar. O sea, el hecho de ser que contratación nos había marcado para siempre. Nosotros tuvimos una época en la que se manejó siempre eso, la población había disminuido también bastante, y en el año de 1981 llegaron los salesianos, hablaron con mi abuelo, eso primero hablaban entre ellos, para pedirle que por favor me dejaran a mí de profesor allá en el pueblo. Yo era menor de edad, entonces tenía que contar con el aval. Mi abuelo me decía, mire mijo, la educación es la única herramienta que nos va a permitir cambiar la historia. Y yo le creí. Cuando empecé a ser profesor, mi abuelo murió a los 6 meses de que era profesor. Cuando empecé, pues primero yo decía, bueno, las problemáticas que hay, que los muchachos no quieren hablar con los padres de familia, la gente no quiere volver al pueblo, el sentido de pertenencia por el lugar no existe, la visión que tenemos sobre el lugar no existe. Entonces, ¿cómo desde la educación podría uno cambiar eso? Y empezamos a implementar diferentes estrategias. Primero, creamos una especialidad técnica llamada Informática y Comunicaciones. El colegio era técnico, pero cuando fuimos a buscar los patrocinios y todo, pues nadie quería apoyarnos. ¿Cómo se les ocurre que van a cambiar las máquinas de escribir por computadores? Eso no cabe en ninguna cabeza. Y así, eso, como 20 problemas, pero ni una solución. Y acudimos a todos los que tenían la plata, que la alcaldía, que el consejo. De todas maneras, buscamos el apoyo en ONGs internacionales y de Salesian Mission, nos regalaron $10.000 y eso fueron el inicio de lo que somos hoy en día. Y con eso empezamos a hacer cosas como estas, por ejemplo. Empezamos a crear enciclopedias interactivas para que los niños más pequeños pudieran aprender de la historia del Lazareto. Creamos un canal de televisión con los estudiantes donde invitábamos a los enfermos a que nos contaran su historia y nosotros la dramatizábamos también. Y un periódico para dar a conocer todo lo que se vivía en el contexto del Lazareto y que toda la gente se fuera como enterando de muchas cosas que ellos habían vivido y que no sabían. Y eso, pues, eso fue hace 20 años. Lo del periódico hace 8 años está en internet ya. Todos los meses lo sacamos con los muchachos. Creamos blogs para que la gente que no era de contratación empezara a sentir como esas ganas de conocer el municipio y su historia. Después empezamos con las redes sociales también a crear álbumes de tal manera que ellos pudieran reconocerse en esas imágenes y escribir ahí los piedefotos. Eso creó una gran sinergia y nos ayudó bastantísimo a que la gente se empezara a enamorar del pueblo nuevamente. Para que los muchachos pudieran hablar con los papás, nos inventamos el árbol genealógico. Entonces cada uno tenía que hablar con su papá, con la mamá, para que ellos le dijeran quién era el abuelo, el bisabuelo, así todo eso. Y después lo llevábamos a un libro virtual, todo utilizando las TIC. En un libro virtual empezamos a decir, bueno, ¿quiénes fueron los primeros de su generación? ¿Cómo vinieron acá? ¿Qué anécdotas tuvieron? ¿Ustedes cómo nacieron? ¿Cómo se visualizan dentro de 5 o 10 años después de que salgan del colegio?
Eso nos ayudó muchísimo. En el colegio se creó una gran empatía por esta historia. Después de todo esto, bueno, lo presentamos a concursos, tuvimos cualquier cantidad de reconocimiento nacional e internacional, pero después dijimos, bueno, ¿y para dónde vamos? Excelente todo lo que hemos hecho, pero ¿ahora qué? Y nos pusimos a estudiar con los muchachos qué posibilidades habían de inventarnos un proyecto a lo grande, o sea, un sueño. Yo decía, no soñemos poquetico, soñemos a lo grande. Y nos imaginamos a Contratación como el primer parque histórico-cultural del mundo en homenaje al enfermo de Hansen. ¿Y eso cómo se podría hacer? Y empezamos a buscar todas las estrategias que nos permitirían llegar a ese ideal. Y esas estrategias eran, por ejemplo, que crear museos, que crear parques, que revivir las calles con nombres de personas que fueran significativas para la época del Lazareto, de crear esculturas también en homenaje a personajes, revivir la moneda como un atractivo turístico, crear la cátedra de memoria histórica para el colegio, y, en fin, muchas cosas que nosotros plasmamos en un blog también. Ese blog lo dimos a conocer en la red, por allá de Japón. Nos invitaron a socializarlo. La Fundación Sasakawa Health Foundation nos invitó a darlo a conocer a 16 países que también habían sufrido el flagelo de la lepra. Y ahora, bueno, ¿cómo vamos? En agosto inauguraron las primeras 4 esculturas, son las que están ahí, que representan personajes que fueron simbólicos para nuestra época, para la época del Lazareto. Además, ya se aprobaron los planos, se hizo la licitación y ya están los dineros para construir la Casa de la Cultura, donde van a alojar los museos. De igual manera, ya nos aprobaron dentro del PEI curricular la implementación de la Cátedra de Memoria Histórica con los muchachos del grado 10º y 11º. Estamos empezando a hacer las cartillas de manera cronológica para que sean aplicadas en cada uno de los grados y que les sirva pues más a los profesores para que tengan como una ruta de trabajo. Ahora, yo quiero invitarlos a que ustedes tomen un origami que debe estar en sus maleticas por ahí. Y es que en ese origami está toda la historia que les conté hoy. Está elaborado sobre una base, un papel, y en ese papel está la figura que está ahí en sus pantallas para que ustedes no lo desbaraten. Está la figurita esa. Y les voy a decir más o menos lo que representa en torno a la experiencia que les conté y para que ustedes lo vayan asociando con sus propias vidas. Uno en la vida también tiene momentos oscuros. La clave es no quedarse ahí, sino visualizar algo mejor. Y eso mejor se hace a través de unos pasos, de unos criterios. Nosotros hicimos esto sobre esa base que está ahí para simbolizar como la parte negra del Lazareto, lo que se vivió. Después, con los estudiantes del grado 10º y 11º, lo convertimos en este origami, que podría ser un barquito, podría ser, bueno, cualquier cosa. Para nosotros es como algo como un cisne. De todas maneras, lo importante era que esto fuera un sueño. Y yo quiero decirles que ya estamos logrando lo que nos proponemos. Y que eso que una vez fue terrible para nosotros, en el futuro, con esa visión que nosotros tenemos, va a ser la salvación para muchas familias que van a vivir del turismo histórico-cultural. Por eso quiero terminar con estas 2 palabras que son, bueno, un homenaje a mi abuelo, porque esa frase nunca me va a olvidar. Y con la educación sí se puede. Segundo, porque son la razón por la que estoy aquí hoy frente a ustedes. Y tercero, porque es la magia que me inspira para seguir adelante. Esas 2 palabras son ¡Viva Contratación! Gracias.